Quizá voy a repetir algunos conceptos que aquí se han vertido, pero lo voy a expresar a mi manera. Pero antes que nada, quiero saludar y felicitar a los presidentes de las comisiones legislativas que han conducido este proceso: a don Enrique Burgos, a Raúl Gracia, a Cristina Díaz y a Pablo Escudero, y reconocer el enorme esfuerzo de consenso que hemos logrado en un ejemplar proceso de consulta ciudadana impulsado por el senador Raúl Cervantes cuando presidía la Comisión de Puntos Constitucionales. Quiero destacar el entusiasmo, la inteligencia y convicción que al servicio de esta causa han puesto los y las senadoras Arely Gómez, Alejandro Encinas y mi correligionaria Laura Rojas. Quiero reconocer también la disposición que en este tema colocó Emilio Gamboa Patrón para allanar el camino del acuerdo. Tomaría de Cavazos Lerma la frase de que ha mostrado una fina sensibilidad. El día de hoy es un día sui generis. Lo digo por singular, por excepcional, no por extraño a la materia, que esa es también una connotación en la definición de sui generis. Presenciamos lo que se llama una batalla legislativa, en donde lo esencial se conquistó, donde se ganó lo importante y, por supuesto, quedan cosas pendientes. Duró exactamente 1 año y 3 meses. Fue y vino de la Cámara de los Diputados y ahora está de regreso a ella. Está incluso la reforma amparada bajo el supuesto constitucional del artículo 72, inciso E. ¿Por qué digo que es una batalla? Porque hemos vencido resistencias frente al principio de definitividad e inatacabilidad de las decisiones del IFAI. El dictamen que se pone a la consideración del Pleno significa un avance en la construcción del Estado democrático y por ningún motivo podría coincidir hoy, aunque sean voces de afecto y reconocimiento que tengo, que se trata de un retroceso. Toda vez que se trata de una reforma constitucional que otorga plena autonomía y carácter nacional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y de Protección de Datos Personales, de confirmar la Cámara de los Diputados los cambios contenidos en la minuta, estaremos ante la presencia de una reforma de gran calado que consolida uno de los derechos humanos fundamentales para el ejercicio democrático y es pilar en el sistema de rendición de cuentas. Ya se ha hablado mucho de los contenidos. Digo que esencialmente se centran en el fortalecimiento del órgano garante del derecho de acceso a la información, que con una actuación de poco más de 10 años se ganó no solo su autonomía constitucional bajo el principio de definitividad e inatacabilidad de sus resoluciones, sino la confianza política que significa convertirlo en un órgano de jurisdicción nacional para conocer de recursos de revisión en el ámbito local. Dirá la Constitución, y no es menor el concepto, conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados en los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia, o negativa de la información en los términos que establezca la ley. Es del conocimiento público el nivel de retroceso que la transparencia y el acceso a la información ha tenido en las entidades federativas, al servicio y contentillo de los gobernadores, la actuación de los organismos locales garantes de la información pública. El otro avance está en la ampliación de los sujetos obligados bajo la competencia del IFAI
Ese es uno de los logros más importantes de la reforma. Quedan comprendidos cualquier autoridad, entidad, órgano o organismo que forme parte de alguno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por 3 ministros. Fue el Senado de la República la Cámara de origen. Aquí se depositaron desde el primer mes de la legislatura las iniciativas por parte de las 3 principales bancadas. Emergió una minuta de gran consistencia que logró la unanimidad. Se recibió en la Cámara de los Diputados el 21 de diciembre de 2012 y a lo largo de 8 meses se pretendió hacerles rebajas inadmisibles a través de varios anteproyectos que fueron denunciados públicamente por las organizaciones ciudadanas. De ese jaloneo surgió una excepción. Por supuesto, no estoy de acuerdo, pero en aras del consenso y el acuerdo, quisimos que caminara el dictamen y que se aprobaran esos términos. Difiero de que se le haya conseguido al presidente de la República exceptuarlo del principio de definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del IFAM, pues otorgó al consejero jurídico del gobierno la facultad de interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando la información ponga en peligro la seguridad nacional. Y ya sabemos todos lo que está en ese amplio concepto, en ese amplio mundo de la seguridad nacional. Pero ese hecho no demerita lo demás. Eso que puede considerarse por algunos un chipote, y en lo que yo estaría de acuerdo, no niega el avance, no puede contradecir el paso trascendental que estamos dando. Hemos ganado lo esencial, hemos ganado lo importante, y ese es el motivo sui generis de este día. También se ha incorporado en una mejor redacción a partir del dictamen presentado este día, que para evitar y de esta forma asegurar que el órgano garante no ponga en riesgo mandatos e instituciones constitucionales e invada atribuciones, se incorpore en el artículo 105 de la Constitución, en la fracción primera, en el inciso L, que también conozca la Corte de las controversias sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales del organismo que establece el artículo 6 de la Constitución. No me detengo en enumerar los avances y los logros que ya se han señalado aquí. Solo digo, para quienes hoy han diferido del dictamen, no hay reforma definitiva ni perfecta en materia alguna. Todo esfuerzo legislativo estará inacabado, porque la legislación es un proceso de actualización y renovación permanente, y porque en la negociación política se construye sobre el bien posible, no siempre sobre el bien ideal. Tenemos sin duda una reforma trascendental. Sigue el reto de la legislación secundaria y ojalá ahí continúe y permanezca la voluntad política que hasta ahora hemos mostrado. Por su atención, muchas gracias.